Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí con nosotros en esta charla que, que estamos organizando con el motivo de la seguridad para la familia. Bien, muchos de vosotros, padres, madres, amigos, ¿vale? Nos han estado preguntando desde siempre por el tema de cómo poder usar Internet de una forma segura y ahora con el tiempo que estamos viviendo, el uso de Internet se ha intensificado muchísimo. Ya lo utilizamos nosotros y nuestros niños, nuestros alumnos, lo utilizan de forma cotidiana a lo largo de todo el día, pues para poder entregar trabajos, para poder comunicarse con los compañeros, para nuestro día a día, ¿vale? Eh, entonces, claro, ante esa demanda que nos estabais ahí haciendo, pues decidimos intentar montar pues, una charla. Y pensamos, a ver, ¿la hacemos nosotros o mejor buscamos a alguien que esté puesto de verdad en el tema de seguridad, que esté muchísimo más puesto? Pues lo que fuimos es a buscar dentro de nuestro círculo de amistades y de gente que tiene un montón de talento, ¿vale? Tenemos un amigo, Cristóbal Espinosa, amigo, compañero de fatiga de la carrera, ¿vale? Que le propusimos la idea de montar una charla dirigida a eso, a padres, docentes, ¿vale? Incluso a nosotros mismos, para poder usar Internet de una forma más segura y también, pues, cómo, qué es eso de la identidad en Internet, cómo salvaguardar nuestra privacidad, ¿vale? Todos esos temas que son tan interesantes, ¿vale? Os voy a presentar aquí a nuestro ponente, como he comentado, este es Cristóbal, ¿vale? Ingeniero informático por la Universidad de Granada, compañero, como ya he comentado, y tiene un montón de estudios relacionados con el tema de la seguridad. Tiene un máster en seguridad, además de numerosas certificaciones, ¿vale? Como las que podemos ver por aquí, el EBSI, CISA, ¿vale? Y premios también a nivel internacional. En su día a día, él trabaja ahora mismo en Accenture, ha estado trabajando muchísimos años en Madrid, ahora mismo está trabajando en Madrid, pero de forma deslocalizada, gracias a las tecnologías, precisamente, está utilizando Internet para poder seguir trabajando de forma remota. Accenture Security, pues es una multinacional americana, ¿vale? Y él está trabajando en temas de seguridad en la nube. Trabaja con clientes pues desde el sector farmacéutico a bancos, ¿vale? O sea que tenemos realmente a un ponente de primer nivel, ¿vale? En el chat lo vamos a dejar abierto para que podáis ir colocando las dudas que os surjan, ¿vale? Nosotros estaremos atentos porque nosotros ahora daremos paso a Cristóbal y nosotros estaremos pendientes pues para después, al final, seleccionar algunas de esas preguntas a las que nos dé tiempo, ¿vale? Y que nos las resuelva, ¿vale? Pues creo que sin más preámbulo, le vamos a dar paso aquí a Cristóbal, ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Pues adelante. A ver, ya deberíais escucharme. Déjame un segundito que voy a compartir yo mi pantalla. Te quito la tuya, José. Muy bien. Y paso a compartir la mía. Vale, bueno, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Gracias a José y a María José por invitarme. La verdad que a mí estas cosas me gustan y como padre que soy, bueno, pues intento estar un poco al día también de este tipo de cosas. Sí es verdad que en mi trabajo habitual me dedico a temas de seguridad, pero bueno, esto, como podéis imaginar, es algo un poco más orientado a lo que es ese perfil de padre que, bueno, pues todos los que estamos por aquí presupongo que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, como decía José, venimos a hablar un poco de seguridad. Yo lo que he intentado aquí en esta presentación es
contaros un poco aquellas cosas que a mí, insisto, como padre, me preocupan. Cuando veo a mis hijas y veo el mundo en el que vivimos, digo, ahí va. Entonces, intento educarlas dentro de la tecnología, pero sin que pierdan el punto de, bueno, pues de los peligros que al final hay alrededor de todo lo que están utilizando. En ese sentido, os he preparado esta presentación dividida en 3 grandes bloques. El primero es para empezar a hablar un poco de lo que es la identidad, la privacidad y la reputación online, para que, bueno, entendamos un poco cuáles son estos conceptos y de qué forma pueden bueno, afectar a las personas que no tienen todo el control o no lo hacen del todo bien. Pasaremos luego a ver el ciberacoso, que creo que es algo que a todos nos preocupa. En el segundo bloque hablaremos un poco de bulos y estafas, que son cosas que también, pues, desde el punto de vista de padres, bueno, a veces incluso los mayores caemos en este tipo de cosas, pues también nos preocupa que los pequeños bueno, pues, estén al tanto. Y para finalizar, pues hablaremos un poco de lo que es otro problema que también nos preocupa, que es el uso excesivo de la tecnología y la forma en la que, mediante la mediación, podemos los padres intentar poner, en la medida de lo posible, algunas medidas a todos estos temas que hemos ido viendo antes. Así que nada, espero que os resulte interesante y que os ayude a tratar con los pequeños. Dicho esto, a ver qué paso, si puedo. Arrancamos con el primer punto, ¿vale? Vamos a hablar de identidad, privacidad y reputación online. Es probable que todos vosotros, si yo os hablo de una marca, pues rápidamente os vienen a la cabeza un montón de elementos que conocéis de lo que es el mundo empresarial. Ahora mismo, si os pudiera preguntar, la mayoría de vosotros conoceríais pues, prácticamente todos los logos que hay aquí de marcas. Seguramente a lo mejor alguno que otro se os escapa, pero la inmensa mayoría los conocéis y rápidamente sois capaces de asociar ese logotipo a una marca y a una actividad en concreto. Pero de un tiempo a esta parte ya no solamente existen las marcas, sino que hay personas que se han convertido a sí mismos en marcas. Reciben el nombre de influencers. Yo os he puesto aquí unos cuantos, sinceramente no conozco prácticamente a ninguno, o sea, me suena, bueno, Penélope Cruz, la conozco y tal, pero a pesar de que son influencers, yo creo que no soy su público objetivo, pero seguramente vuestros hijos los conocen a todos, ¿vale? Esto es importante porque al final son personas que exponen toda su vida en Internet y bueno, al final consiguen una fama y una serie de ingresos que les permiten tener este tipo de vida. Es importante trasladarle a nuestros pequeños que, bueno, pues como muchas cosas en la vida, esto no lo consigue todo el mundo. Yo tengo sobrinos dentro de mi familia que les preguntas qué quieren ser de mayor y te dicen, yo influencer, ¿no? Es, bueno, a ver, está bien, cada uno tiene sus objetivos, pero no todo es tan fácil y al final el tema del ser un influencer tiene sus puntos negativos, ¿vale? Ahora más adelante los vamos a ir viendo. Al final, cuando hablamos de identidad digital, como veis aquí, un poco siguiendo la definición digamos, de diccionario, una identidad digital es pues, todo aquello que manifestamos en el ciberespacio y que bueno, incluye las acciones que nosotros realizamos como la forma en la que el resto nos percibe. Al final, si os dais cuenta, cuando tanto nosotros como nuestros pequeños se adentran dentro del mundo del Internet, de las redes sociales, empiezan a generar su identidad digital y, bueno, pues al final todo lo que ellos suben, hablan o comparten es lo que compone este concepto. Os voy a lanzar un juego, ¿vale? Entre comillas. No sé si alguno de vosotros habéis buscado alguna vez vuestro nombre en Internet. A veces te encuentras cosas muy curiosas, ¿vale? Si es verdad que, bueno, pues si no tenéis una actividad, digamos, muy lanzada dentro de lo que son las redes sociales, no vais a encontrar mucho. Yo he hecho la prueba con mí mismo, ¿vale? Entonces, alguien me está pintando, ¿eh? Cuidado porque es que una vez que se pinta ya, yo por lo menos no sé cómo se borra. No sé si José o María José sabéis quitarlo. Pero bueno, no pasa nada. Yo he hecho la prueba conmigo, ¿vale? Entonces, yo he puesto mi nombre en Google. Si es verdad que yo pues intento ser bastante activo. Entonces, claro, tú pones mi nombre y te aparece, bueno, pues aparece primero mi perfil profesional en una red de trabajo como es LinkedIn.
luego aparecen libros que tengo en venta, yo aparte soy autor de libros de matemáticas, aparece también un perfil en otro portal de profesionales de tecnología, aparecen enlaces a charlas, es decir, si buscáis en Google, yo tengo una identidad digital y pues es esta que podéis ver aquí. No se queda en eso, podemos buscar imágenes y fijaros, ahí aparezco también. Pero incluso si nos vamos a vídeos, hay una cosa que es muy curiosa y que quiero que pongáis atención, ¿vale? Yo pongo mi nombre y me voy a vídeos y aparece uno mío que si os fijáis en la fecha es de 2008. Es un vídeo que yo subí en el año 2008 felicitando a CJ. CJ en aquel momento, bueno, en aquel momento no, era la Concejalía de la Juventud de Madrid. Tú subías un vídeo y automáticamente te daban la entrada para un concierto de tequila. Una cosa tan, digamos, poco peligrosa como mandar un felicidades CJ y tal, es un vídeo que lleva más de 12 años puesto en Internet. Yo he intentado borrarlo y no lo he conseguido, ¿vale? Solo para que veáis un ejemplo y más adelante hablaremos de esto. ¿Por qué es importante este tema de la identidad digital? Bueno, si os dais cuenta, aquí en este gráfico os hablo un poco de las interacciones que tenemos dentro del mundo de Internet. Por ejemplo, Facebook, cada minuto en Facebook se suben más de 147.000 fotos. Cada minuto a YouTube se suben 500 horas de vídeo. O sea, increíble. Cada minuto se envía o se comparten a través del mundo más de 41 millones de mensajes de WhatsApp o más de 150.000 mensajes en Facebook. Con esto quiero decir que realmente todos los que participamos en estas redes sociales y en muchas otras más que veis ahí en el dibujo, estamos constantemente compartiendo información hacia el mundo digital. Y os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cuál es el modelo de negocio de estas aplicaciones? Vosotros no pagáis por estos servicios. A lo mejor alguno que había por ahí, tipo Spotify, sí, pero la inmensa mayoría no pagáis por nada de esto. Y el objetivo de estas aplicaciones es que estéis ahí constantemente haciendo interacciones, compartiendo y demás. Esto ataca de lleno al siguiente concepto, que es el de la privacidad, ¿vale? Aquí, cuando hablamos de privacidad y leemos la definición de diccionario que nos dice que puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencial, al final es una definición muy larga, ¿vale? Pero nos está hablando de aquella información que es nuestra y que no queremos compartir con los demás. Sin embargo, en el mundo de ahora no nos damos cuenta y sí la compartimos. ¿Qué podemos entender como información privada? Esto es muy importante que lo entendamos porque si no lo entendemos bien, no lo vamos a poder transmitir bien a nuestros pequeños, ¿vale? Bueno, hablamos de pues, gustos, las creencias, nuestras fotos, nuestros vídeos, el número de móvil, los datos bancarios, en fin, son un montón de datos que realmente nadie que esté dentro de esas redes sociales o dentro de esas aplicaciones en las que nos movemos tiene por qué conocer, porque de hecho, si las conocen, lo único que estamos haciendo es exponernos a posibles problemas, ¿vale? Os voy a poner algunos ejemplos para que entendáis a qué me refiero cuando digo esto. Por ejemplo, Paula Vázquez, la presentadora, en un descuido publicó en una foto en Twitter, publicó su teléfono y su dirección. Esta mujer pues, fue a un centro de urgencias y no se le ocurrió otra cosa para decir que estaba mala que subir la foto en la que aparecía su número de teléfono. ¿Qué pasa? Pues lógicamente un personaje público con un montón de seguidores pone su número de teléfono, pues automáticamente el teléfono se lo bombardearon. Tuvo que poner mensajes en redes sociales pidiendo por favor que dejaran de llamarla. En alguno de ellos incluso decía, joder, que es que estoy en un entierro, dejad de llamarme, no puedo más y tal. Por un descuido de un dato privado, pues tuvo un inconveniente bastante importante. Pero no nos quedamos ahí. Ah, bueno, sí, os señalaba ahí el teléfono por si no lo habéis visto. No nos quedamos ahí. Aquí tenéis otro ejemplo de detenida una joven de 18 años por usurpar el perfil de otra persona en una red social. No sé si alguna vez os habéis fijado, cuando vamos a un centro comercial y están los típicos ordenadores allí de muestra y tal, normalmente suele haber bastantes niños que están aprovechando el rato que sus padres han dejado por allí suelto para meterse en su Facebook y publicar cualquier cosa.
Si tú te acercas a un ordenador de estos cuando estos chavales se han ido, normalmente se han dejado la sesión abierta o, si no la han cerrado, simplemente con abrir la pestaña y darle a tirar para atrás, podemos entrar en su cuenta. Eso, bueno, desde el punto de vista de ellos, es un peligro porque están dejando la puerta abierta a una parte que es privada y que nadie debería acceder. Desde nuestro lado también es un peligro porque estamos cometiendo un delito, ¿vale? Y esto es un tema que hay que trasladárselo correctamente a los pequeños. Es un delito entrar en la cuenta de otra persona y utilizar esa información o incluso publicar mensajes, ¿vale? A lo mejor ellos lo hacen en un momento dado como una broma, pero es importante que sepan que no. Por ejemplo, aquí tenéis otro en el que, bueno, pues una persona que publicó datos médicos de una amiga, pues le cayeron 3 años de cárcel. Yo trabajo en seguridad, como os decía antes, y bueno, trabajo con banca o farmacéuticas, como ha comentado José. Para nosotros, el dato más importante a la hora de salvaguardar la información que tenemos en los sistemas son los datos de carácter médico. Es un dato con un nivel más alto de sensibilidad y de privacidad, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas también hay que tener mucho cuidado. Os voy a poner un vídeo muy cortito, simplemente para que veáis, bueno, es una especie de experimento en el que a determinadas personas se les hacía creer que un vidente era capaz de adivinar un montón de cosas de su vida. Ya veréis por qué os lo pongo. Dame un segundo y os lo comparto. Dag Fien. Dus ging gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, espero que os haya gustado tanto como me gusta a mí, ¿vale? Al final, os dais cuenta, simplemente buscando información de una persona, como os decía antes, poniendo el nombre de una persona, puedes acceder a un montón de información siempre y cuando esta persona no esté teniendo cuidado con los elementos de privacidad, ¿vale? Se veían los subtítulos. Al final, cuando hablamos de esto, es decir, no es todo tan sencillo. Es decir, no solamente tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, al final estamos en manos de la tecnología y la tecnología también puede fallar. Por ejemplo, aquí tenéis unos cuantos titulares de fallos en nuestros sistemas operativos, a nivel de aplicaciones, en los sistemas que tenemos en nuestros teléfonos. Y todo esto además se une a que vivimos con unos sistemas en el móvil que están conectados a unas aplicaciones, esas aplicaciones vienen de muchas fuentes y al final
bueno, a veces incluso nos piden cosas que no deberíamos Siempre he pensado aceptar, que ¿vale? el espionaje va para gente más importante, para peces más cortos. Digo, ¿quién me va a hacer espionaje a mí? Bueno, ahorita, o sea, tienes la información en el celular, se conecta con tu iPad, con tu computadora. Seguramente ninguna de estas cláusulas he leído. No leo todos los contratos. Te mentiría si te digo que lo hago. Autorizo a esta aplicación en agregar información o modificar mi calendario de eventos y enviar correos electrónicos sin mi conocimiento. Le doy permiso a esta aplicación de cambiar el registro de llamadas de mi teléfono, incluyendo llamadas entrantes y salientes. Autorizo esta aplicación de leer los eventos de mi calendario almacenados en mi dispositivo móvil, incluyendo los de mis contactos. Esto incluye compartir la información, no importando la confidencialidad de la información. Está heavy, pues. Autorizo a esta aplicación a leer mis mensajes de texto y modificar mis contactos. ¡Wow! Y modificar mis contactos. ¡Wow! Autorizo a esta aplicación a leer la información de mi perfil y enviarlo a otras personas. Me parece muy peligroso esto y hasta un tema irrespetuoso, ¿no?, para la gente. Pues que si es un peligro, obviamente estás cautivo de cualquier ser humano. complicado, ¿no? Porque al final ya nada es tuyo. Electrónico, digital, por el hecho de que sea personal o profesional, si alguien quiere hacer mal uso de la información, va a acceder a cualquiera de los sistemas y hacerlo. Bueno, la conclusión de esto, a lo que quería llevaros es un poco al hecho de que no solamente estamos cautivos de lo que nosotros hacemos, sino también de lo que almacenamos, ¿vale? Hay veces que, bueno, pues hay personas que confían excesivamente en la tecnología, incluso almacenan cosas que no quieren. Es verdad que, por ejemplo, en Facebook tenemos la opción de crear álbumes de fotos privados y hay gente que ahí sube, pues, bueno, determinadas fotos un poco a lo mejor subidas de tono, pero estamos indefensos. Si Facebook tiene algún fallo, oye, esas fotos pueden salir. Y es importante que sepamos que cualquier cosa, cualquier foto que llega a Internet prácticamente bueno, desaparece de nuestro poder y es muy, muy complicado luego borrarlo. Entonces, es importante que esto lo tengáis en cuenta y seáis capaces de trasladarlo también. Como recomendaciones, a la hora de hablar de privacidad, pues os quiero contar 3 o 4 cosillas para que las tengáis en cuenta y sobre todo que las podáis trasladar, ¿vale? La primera es que utilicéis contraseñas seguras. No las compartáis con nadie, por supuesto, y en la medida de lo posible, pues bueno, pues que sean pues, largas, que combinen mayúsculas, minúsculas, símbolos y demás, y sobre todo que no las utilicen la misma contraseña en todos los sitios. Siempre proteger, bueno, aquí pongo el smartphone, pero un portátil es también igual, o sea, siempre proteger nuestros elementos tecnológicos con un patrón de bloqueo, una contraseña, algo que nos permita, entre comillas, estar relativamente tranquilos en caso de que alguien nos lo robe, ¿vale? Revisar siempre los permisos que solicitan las aplicaciones de los teléfonos. Esto es lo que os decía, ¿no? Al final, aceptar solo las necesarias. Normalmente te descargas una aplicación y conforme va necesitando permisos te lo va preguntando. Sí es verdad que nosotros podemos negarnos y para eso es importante también que utilicemos un poquito nuestro criterio, ¿vale? Si te has descargado una aplicación para yo qué sé, ver el tiempo que va a hacer en tu pueblo o ciudad, pues a lo mejor si te está pidiendo acceso a las llamadas, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, bueno, aplicar un poquito ahí el criterio de poder decir que no a lo que consideremos que es abusivo. Buscar y revisar la configuración de privacidad de las aplicaciones. Esto es importante. Todas las aplicaciones o las redes sociales en las que tanto nosotros como nuestros pequeños se dan de alta tienen opciones específicas de privacidad. Si es verdad que la inmensa mayoría vienen desactivadas por defecto, podemos entrar y activarlas, ¿vale? Entonces es bueno que acompañemos a nuestros pequeños a conocer estas funciones. Y, bueno, pues sobre todo no publicar excesiva información personal y pensar bien antes de publicar algo que no queramos que vaya más allá de a lo mejor un ámbito relativamente privado. Aquí cuando nos damos de alta en determinadas redes sociales nos piden gran cantidad de información
nosotros, como somos así, pues nos gusta rellenarlo todo y que dejar un perfil maravilloso, pero hay muchísimas de las cosas que nos preguntan que realmente no tenemos por qué compartir y algunas de ellas a lo mejor incluso el hecho de compartirlas, pues como veíamos antes, nos pone a nosotros o a nuestros pequeños en algún riesgo. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva al concepto de reputación online. La reputación online al final no es más que la identidad digital más todo lo que hay alrededor, ¿vale? Aquí nosotros tenemos el control de lo que nosotros publicamos, pero luego hay muchas más personas que están interaccionando con nosotros y bueno, al final todo ese conjunto de información es el que representa una reputación, ¿vale? Como os decía antes, por ejemplo, cuando os he enseñado el resultado que salía de buscar mi nombre, pues eso es un poco el reflejo de lo que es mi reputación online. ¿Por qué es importante preocuparse de esta reputación? Pues por cosas como esta. A día de hoy ya prácticamente todas las compañías cuando están haciendo un proceso para reclutar a alguien para un puesto, un trabajo, van a buscar tu reputación online. Van a ver quién eres, qué has hecho, dónde has estado, si tienes comportamientos positivos, si tienes algún tipo de pues algún pasado oscuro, algo turbio. Y como os decía, al final, todo lo que hay en Internet es muy difícil borrarlo. Entonces, muchos de los jóvenes de ahora están subiendo muchísimas fotos de cuando se van de fiesta, cuando hacen alguna que otra locura. Nosotros seguramente todos los que estamos aquí hemos hecho esas cosas o incluso peores, pero tenemos esas fotos guardadas en papel o algo así. Sin embargo, los jóvenes de ahora todo eso lo pueden subir al instante, suben vídeos, suben de todo. Entonces, es importante que les hagamos entender que todo eso que se sube queda ahí. A mí me gusta mucho este ejemplo. No sé si lo conocéis, es un jugador de fútbol que se llama Sergi Guardiola. Creo que juega en el Valladolid ahora, pero no me hagáis tampoco mucho caso. Este chaval, en el año 2015, le fichó el Fútbol Club Barcelona. Es un chaval que de pronto te llega al Barça, uno de los equipos más importantes de la Liga Española, y te ficha para jugar en el primer equipo en Primera División. Lógicamente, pues un momento fantástico, ¿no? Fijaos la fecha de la noticia. La fecha de la noticia es el 28 de diciembre del año 2015. Aunque pueda parecer que es una broma, no lo es. El caso es que este chaval, el mismo día que firmó por el Fútbol Club Barcelona, el Barcelona se enteró de unas declaraciones que había hecho tiempo atrás y automáticamente canceló el contrato. O sea, perdió la oportunidad de jugar en el Barcelona. Fijaos las declaraciones. Y fijaos la fecha. ¿Vale? Estamos hablando de octubre de 2013, es decir, más de 2 años antes, él había puesto una serie de mensajes en Twitter, riéndose del Barcelona antes de un clásico, de un Madrid-Barça. Fijaos lo que una broma en una red social le trajo 2 años después. Este tipo de cosas podemos incluso discutir si son justas o injustas, ¿vale? Pero el caso es que ocurren. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las cosas que hacemos. Recomendaciones, entonces, en cuanto a reputación online. Bueno, pues lo primero es que pensemos y ayudemos a nuestros pequeños a pensar en qué canal o en red social quieren estar. No todas tienen el mismo objetivo ni están orientadas al mismo público. Yo, por ejemplo, solo tengo LinkedIn y Twitter. El resto no las utilizo para nada. Sin embargo, hoy en día, pues parece que los jóvenes necesitan estar en todas y tener actividad en todas, ¿no? Entonces, pues es importante acompañarles un poco y que realmente sepa o si lo necesitan o no lo necesitan, dónde pueden estar. Cumplimentar, esto es relacionado con lo que os decía antes, cumplimentar solamente la información que realmente sea necesaria, ¿vale? No hace falta que demos un montón de elementos privados a la hora de rellenar nuestro perfil, aunque nos los pregunten. De hecho, algunos de ellos es incluso ilegal preguntarlo, ¿no? Pero, bueno, las páginas intentan rellenar el perfil de la forma más completa posible y nosotros nos dejamos llevar y damos información de más. Evaluar bien la información que compartes. Piensa cómo se puede utilizar por terceros. Esto es un poco relacionado con lo que veíamos antes de este jugador, ¿no? Si tú haces comentarios fuera de tono o haces algún tipo de insulto o algo así, ese tipo de cosas quedan reflejados en tu reputación online
y bueno, a lo mejor eres así o no eres así en la vida real, pero bueno, la idea es que no actúes en la red de una forma en la que no quieras que realmente se te vea porque no eres así. Evalúa profundamente las fotos. Esto es importantísimo. Como digo antes y seguramente lo digo alguna que otra vez más, foto que se sube a internet, foto de la que perdemos absolutamente el control. Es decir, una vez que hemos publicado algo, aunque lo borremos al instante, quedan copias de seguridad, quedan elementos en caché. Hay páginas que se dedican a recoger cosas y hacer como una especie de copias de seguridad. Entonces, y la gente la empieza a distribuir. O sea, que es prácticamente imposible que puedas controlar a dónde va esa foto. Y sobre todo, pues eso, sé consciente de que el perfil te representa. Al final, cuando tú ves el perfil digital de alguien, realmente estás viendo a esa persona, a menos que te hayas hecho un perfil específico, pues de hacer de bromas o sea un tipo de rol o algo así que realmente no seas tú, ¿vale? Entonces, todo esto es importante que seáis capaces de transmitírselo a los pequeños a la hora en la que ellos se acercan a la tecnología. Una vez que tenemos todo esto, podemos pasar a ver el ciberacoso, ¿vale? El ciberacoso escolar al final viene derivado de tener estas identidades digitales y de lo que ello les aporta a los críos de visibilidad con el resto de compañeros. Entonces, entendamos qué significa. Es decir, sabemos que el acoso, bueno, pues, por definición, es la acción de hostigar, perseguir o molestar a otra persona. El acoso escolar, básicamente, es el acoso en el colegio. A todos de pequeños pues, nos han molestado los mayores o nos han dado una colleja o en un momento dado pues, lo hemos podido pasar mal. Unos mejor que otros, pero bueno, es algo que casi todos pues, a lo mejor lo hemos pasado, ¿no? Cuando eso pasa al mundo digital es lo que se conoce como el ciberacoso o ciberbullying, ¿vale? Entonces, es la acción de acosar utilizando medios digitales. Si no hubiera una identidad digital, pues lógicamente este concepto no existiría. Pero en el momento en el que los pequeños tienen una identidad digital, ese acoso pasa a ese mundo digital. Y hay un problema, y es la forma en la que ese acoso es diferente. Bueno, hay determinadas semejanzas, ¿vale? Cuando comparamos el acoso con el ciberacoso, os pongo aquí en esta tabla, bueno, pues hay semejanzas, pues es premeditado, realmente hay una intencionalidad de la persona que acosa, se produce de forma repetitiva y, lógicamente, pues hay una relación totalmente asimétrica en cuanto a lo que es la acción del acosador y el sufrimiento que tiene el acosado. Sin embargo, hay otras diferencias, hay unas diferencias en cuanto a lo que es la parte de acoso con ciberacoso. Y es lo que hacen que sea tan peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una violencia, como os pongo aquí, es invasiva. Al final, en el cole, bueno, pues íbamos por la mañana, yo cuando era pequeño algunas veces iba también por la tarde y tal, pero bueno, era un periodo de tiempo acotado durante el día. Sin embargo, en las redes esa violencia puede ser 24/7. No, cualquier hora del día, cualquier día de la semana se puede estar acosando. Además, ese acoso tiene una viralidad muy grande, es decir, se expande muy rápido el mensaje. Cuando alguien acosa o molesta a otra persona a través de su identidad digital, automáticamente todos los contactos también lo ven, entonces es muy fácil el sumarse a ese acoso, ¿vale? De hecho, bueno, pues simplemente con darle un like o con comentar algo rápidamente, pues estás uniéndote a ese acoso que a lo mejor en un entorno más físico, pues no se produciría. Entonces, es un poco donde viene el problema de lo que es el ciberacoso. El ciberacoso creo que nos preocupa a todos como padres, sobre todo porque en determinadas edades, cuando nuestros pequeños ya están utilizando las redes sociales, las aplicaciones y demás, perdemos en cierta medida el control sobre lo que están haciendo, quién les escribe o quién no. Entonces, es muy importante que seamos capaces de intentar conseguir darnos cuenta de que está pasando algo así. En ese sentido, os dejo aquí bueno, pues algunos elementos que podemos intentar observar en relación a nuestros pequeños. Son cosas que, bueno, en teoría
A lo mejor algunas no son evidentes, pero bueno, si ponemos un poquito de atención, quizá podamos detectarlas a tiempo, ¿vale? Pues falta de asistencia a clase, cambios de estado de humor, reacciones agresivas, hay incluso síntomas como pueden ser dolor de cabeza, mareos, insomnio, es decir, una serie de cambios en la conducta de nuestros pequeños bueno, pues nos pueden dar pistas a que realmente está pasando algo. A lo mejor no es directamente relacionado con temas digitales, pero este tipo de cosas suelen ser representativas de ese problema. Y no nos quedamos aquí. Cuando hablamos de este tipo de acoso, podemos dar un paso más, que yo supongo que también nos preocupa mucho a todos, y entramos en la parte de sexting. Sexting, por definición, es la difusión o publicación de imágenes o vídeos de contenido sexual producidos siempre por el propio remitente. Es decir, ¿qué entendemos por sexting? Sexting es cuando los propios críos envían sus vídeos, sus fotos, bueno, pues con algún contenido erótico. Entonces, ese tipo de medio que se envía, como os decía antes, una vez que sale del teléfono, ya no sabemos hasta dónde puede llegar. El paso lógico después de esto, lógico me refiero desde un punto de vista maligno, es la sextorsión, que es cuando esas imágenes o vídeos se utilizan por un tercero para obtener algo a cambio. Realmente hablamos de amenazas y de chantajes a las personas que han compartido esta información. Os pongo algún ejemplo, es decir, seguramente, pongo los dos ejemplos más conocidos probablemente en España. El primero de ellos es, bueno, pues Olvido Hormigos, que era una concejal, bueno, pues por error o porque algún tipo de robo. El caso es que un vídeo de alto contenido erótico, bueno, pues salió a la luz y empezó a compartirse y demás. Al final, pues esta mujer tuvo que terminar dimitiendo y bueno, creo que fue el primer caso de este tipo y fue bastante sonado. Tenemos otro mucho más cercano, que es bueno, pues una empleada de Iveco en Madrid que se suicidó tras la viralización de otro vídeo también de alto contenido erótico y bueno, pues todos los compañeros de la fábrica, de la compañía, estaban enviándoselo unos a otros y tal. Entonces, este tipo de cosas afectan muchísimo, ¿vale? Y es muy importante que nuestros pequeños estén concienciados con el hecho de no enviar ningún tipo de imagen de este tipo. Para terminar, os contaré el caso de Amanda Todd. Amanda Todd fue uno de los primeros casos de este tipo a nivel mundial. Amanda Todd es una chica canadiense que en 2012, bueno, pues le encantaba meterse en internet, estar en chat, hablar con gente y tal. Un día, pues una persona que se hizo pasar por un chico joven, pues empezó un poco a hablar con ella y tal, y en un momento dado, pues la convenció para pues, levantarse la camiseta rápidamente y enseñar el pecho, ¿no? Ella lo hizo pues como una cosa un poco picantona y tal, pero tampoco le dio mucha importancia. El problema es que la persona que estaba delante lo estaba grabando. Cogió el momento del vídeo en el que se veía pues, todo el pecho de la chica y empezó a amenazarla, a pedirle dinero y tal. Ella no sabía qué hacer y al final pues, estas imágenes salieron a la luz, se compartieron por todas las redes sociales. Total, la chica pues, empezó a tener problemas en el instituto, agresiones, insultos, se cambió de colegio, en fin. El caso es que bueno, pues después de mucho tiempo pues sacó un poco de fuerza y se dedicó a intentar contar el caso para que bueno, pues a otras chicas no les pasara esto. De hecho, hizo un vídeo en el que, bueno, pues aquí en blanco y negro y con una serie de tarjetas, pues contaba su caso y, bueno, pues terminaba diciendo que se había quedado sin amigos, que no tenía nadie en quien confiar y que muchas veces, pues incluso se planteaba el seguir viviendo, ¿no? Tristemente, al final, pues Amanda Todd terminó suicidándose y bueno, pues fue un caso muy, muy importante allí en Estados Unidos, en este caso en Canadá, que tuvo muchísima repercusión y bueno, a raíz de esto pues hubo un montón de campañas de sensibilización y demás, ¿vale?
Entonces, cuando hablamos de ciberacoso, recomendaciones que os puedo dar o que me gustaría transmitiros para vosotros y para los pequeños es que les ayudemos a elegir bien a sus contactos. Es decir, cuando los peques se dan de alta en este tipo de redes sociales, tienden a aceptar absolutamente todas las invitaciones porque lo interesante es tener un montón de amigos, un montón de contactos, ¿vale? Pero tienen que entender que hay muchos perfiles que no tienen por qué aceptar. Es decir, y esto es una idea en la que ahondaré un poco más adelante, en que tenemos que enseñarles que la tecnología está ahí, que la tienen que utilizar, porque no les queda más remedio. Vivimos en un mundo altamente conectado y tecnológico, y no debemos de intentar demonizar la tecnología. Tenemos que enseñarle que tiene partes buenas, pero que también tiene partes malas. Entonces, es muy importante que les insistamos en cosas tan sencillas como, oye, no aceptes a personas que no conoces, a personas que tienen un perfil sospechoso, porque bueno, al final le estás abriendo la puerta a tu información a este tipo de gente. Es importante decirles que no contesten a las provocaciones. Si alguien está haciendo algún tipo de acoso a través de sus redes sociales, pues lo interesante es que empiecen por ignorar, ¿vale? Hay veces que simplemente con ignorar los problemas desaparecen, pero bueno, en caso de que esa persona o grupo de personas insistan, bueno, pues bloquearles y se acabó. Si eso va a más, es importante que abandonen la red, que se quiten un poco de en medio y que capturen las pruebas de este acoso que están sufriendo. Porque el siguiente punto es denunciarlo. Denunciar esta situación dentro de la propia red. Imaginemos que es Facebook, Twitter, cualquier sitio en la que esté ocurriendo, tiene unos formularios de contacto para poder denunciar este tipo de actividades. O incluso podemos ir a las autoridades, a la policía, a la Guardia Civil, con este tipo de comportamiento. Sobre todo, hay que hablar con ellos para que entiendan que pueden apoyarse en sus padres y que pueden pedirnos ayuda y que sobre todo no tienen por qué sentirse culpables. Muchas veces es muy habitual que las personas que hacen este tipo de acoso les inculquen la idea de esto es culpa tuya, eres tú quien está haciendo que te hagamos esto y tal, ¿no? Es importante que, pues, que no se sientan culpables y que comprendan que es la persona que acosa la que realmente está cometiendo un delito. Entonces, bueno, ya os digo, es importante que estemos con ellos, que les ayudemos y que entiendan los puntos negativos que hemos visto. Con esto terminaríamos este primer bloque, en el que, bueno, pues, insisto, hemos visto un poco lo que es la parte de identidad, ver cómo pueden introducirse dentro del mundo de las redes sociales, cómo pueden generar su perfil y, bueno, pues algunos riesgos que hay en relación a tener estos perfiles. El siguiente punto, que es un poco más cortito, pero que también es importante, es el relativo a todo lo que tiene que ver con bulos y estafas. Y aquí os pido un segundo que voy a beber agua, ¿vale? Con respecto a bulos y estafas, bueno, es importante que hablemos con ellos, que sepan que no todo lo que leemos en Internet es verdad. Tenemos que enseñarles pues a ser capaces de contrastar la información, poder buscar cosas que nos hagan o que les permita saber si alguna información que les ha llegado pues es verdad o no. Yo os pongo aquí este pequeño chiste porque a mí me encanta, en el que, bueno, te dice, la joven rusa que quería conocerte se casa con el empresario nigeriano al que no quisiste ayudar. No sé si a alguno de vosotros o a todos os ha llegado alguna vez ese correo en el que una chica rusa estaba deseando casarse con nosotros y solo necesitaba que le mandáramos un poco de dinero para poder venir, o el empresario que, bueno, pues que tenía una serie de problemas para poder montar una empresa y que si le dábamos una cantidad pequeña de dinero, en cuanto llegara a España nos daba millones, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, que parece absurdo, durante mucho tiempo han estado dando vueltas, ¿no? En algunas ocasiones, lo que se busca a la hora de lanzar bulos es meramente el chiste, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo en la que, bueno, pues hace no mucho, con todo el tema del coronavirus, se hizo viral una serie de mensajes en las que se decía, bueno, pues Alberto Sánchez, un médico y tal. Realmente este chico, no sé si alguien lo conoce, pero este chico es un actor
de cine para adultos y no tiene nada de médico ni nada. Sin embargo, bueno, se hizo aprovechando la situación, pues se hizo esta especie de chiste. Bueno, al final es el típico pásalo, que más allá de molestarnos un poco, no produce ningún efecto negativo. Sin embargo, hay otros bulos que sí pueden generar algún efecto. Este, por ejemplo, que os cuento, la mano que hay detrás soy yo, es decir, hace tiempo, en el trabajo de fin de máster que hice, pues hicimos una especie de experimento para ver hasta qué punto podíamos generar una noticia falsa y darle visibilidad a nivel local o nacional. Nosotros nos inventamos en aquel momento que había unas tablets chinas que te robaban información y lo enviaban a servidores de aquel país. Nos pusimos a trabajar, hicimos una historia relativamente creíble, creamos perfiles falsos, empezamos a hacer un montón de cosas con información totalmente inventada, pero tuvimos que parar a los 3 días porque en 3 días de experimento la noticia había salido en televisiones, había salido en periódicos de América, o sea, fue una locura absoluta. Simplemente con organizarse un poco y empezar a soltar mentiras, la red hace que todo eso bueno, pues crezca como una bola de nieve. Esto nos pasa y nos puede pasar en muchos ámbitos. Entonces, al final, nuestros pequeños, si todo lo que les llega automáticamente lo dan por cierto, corremos el peligro de que, bueno, pues se crean cosas que realmente sean dañinas para ellos, ¿no? Algunos, una vez que entran en la rueda del conocimiento, se consiguen hacer pues, un hueco dentro de lo que es el imaginario, ¿no? Es decir, no sé si vosotros habéis conocido, os ha contado alguien el bulo este típico de los cartones de leche, que viene a decir que, bueno, los numeritos esos que veis ahí en rojo es el número de veces que la leche se ha caducado y se ha hervido para volver a venderla y tal. Nada que ver con la realidad, es simplemente un número que tiene que ver con el lote del material en el que está hecho el cartón. Pero es algo que si tú lo preguntas, la gente te lo da por absolutamente cierto, ¿no? Eso al final, bueno, pues hay un montón de bulos que nos van llegando, no sé a vosotros, a mí por WhatsApp, cada 2 por 3, bueno, pues me llega un mensaje, pues aquí, por ejemplo, veis un vídeo que es un virus o el WhatsApp que va a pasar a ser de pago y tienes que hacer no sé qué, tal. Todo este tipo de cosas al final empiezan a soltarse dentro de la red y casi todos te incitan a, oye, pásalo. Yo normalmente siempre que me llega algo de esto, normalmente me llegan de la familia, siempre les digo, oye, antes de enviar esto, contrástalo. Simplemente, si con hacer una simple búsqueda en internet rápidamente vas a saber si es verdad o no. A mí me gusta mucho esta página web que se llama maldita.es. Es una página que se dedica simplemente a catalogar bulos, ¿vale? Entonces tiene un buscador y tú ahí simplemente, oye, pues me ha llegado alguna información que dice que correos, que tengo que pagar o no sé qué leche. Pues tú lo buscas y si esa noticia la han revisado, pues te pueden decir, oye, pues no, esto que estás diciendo no es verdad, es un bulo, es mentira, no caigas, no entres, no pagues. Y bueno, pues es una forma de poder comprobar si lo que nos están diciendo pues es verdad o no, ¿vale? ¿Cuál es el problema? A ver, el problema es que cuando empezamos a recibir este tipo de bulos, pues muchas veces algunos, como digo, son totalmente irrisorios y no tienen ningún peligro, pero otros encierran detrás otro tipo de cosa, que ya no es solamente el bulo, sino que además incluye una estafa. Estafas, bueno, pues tenemos pues todo tipo, a base de premios o cosas que realmente lo que quieren es obtener algo tuyo, así que tú se lo des de forma voluntaria, ¿vale? Por ejemplo, tenéis, pues gana compras gratis en el Mercadona, tienes que llamar a un número de teléfono que seguramente barato no es y que, bueno, a lo mejor te tiene ahí 5 o 6 minutos dándote vueltas y al final no has ganado nada y sin embargo te has dejado un riñón en teléfono. Hay otros, pues bueno, te llama la atención diciendo, oye, pues que vas a ganar un cupón de tal si pinchas en este enlace o en aquel otro. O a lo mejor hay veces que nos encontramos otros, como este, en el que te dice, pues, por la gracia de Dios, te hemos elegido y has ganado un premio. En este caso, bueno, pues aquí te habla de un iPhone 8. Y bueno, pues lo único que te pide es que pinches en determinados sitios. ¿Qué pasa cuando pinchamos en esos sitios? Bueno, pues normalmente
hay alguna acción detrás de ese clic, ¿vale? En algunos sitios pues, se puede descargar algún tipo de elemento malicioso, tipo virus o tipo malware. Otras veces nos lleva a otra página en la que intentan por otras vías hacer algún tipo de engaño. En ese sentido, quiero que conozcáis el concepto phishing, ¿vale? El phishing no son más que técnicas que lo que intentan es engañarnos para, bueno, generándonos cierta confianza, poder sacar, hacerse pasar por una persona o por una empresa y poder obligarnos a hacer acciones que no queremos, ¿vale? Por ejemplo, los típicos correos que te pueden llegar de alguna compañía que teóricamente es famosa y tal, y te dice, oye, pues tu cuenta se ha bloqueado, tienes que pinchar aquí, dame tu contraseña y yo te no sé qué. Ese tipo de cosas normalmente suelen estar... Uy, ahí va, que le he dado al botón que no era. Normalmente suelen estar bien hechas, intentan hacerse pasar por compañías y que nosotros confiemos, y bueno, pues es relativamente peligroso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos otra de lo que os decía antes, un email de correos que te dice, oye, pues tienes que pagar o porque esto está parado en aduana o lo que sea. El problema es que incluso a veces llegamos a casos tan extremos como este que veis aquí. A mí yo la primera vez que lo vi me chifló, me pareció una obra de arte. Es decir, es una página la que te lleva y te dice, oye, pues como cliente de tal banco resulta que tu cuenta se ha suspendido y la única forma que tienes de recuperarla es darnos todas las coordenadas, o sea, todos los datos de tu tarjeta de coordenadas, ¿no? Yo me imagino a las personas aquí metiéndose una por una, A1, A2, no sé qué, me parece brutal. El caso es que hay mucha gente que lo hace. Entonces, al final, este tipo de cosas se mueven a partir de un envío masivo de correo y, bueno, pues te van orientando hasta llegar a este tipo de cosas, ¿vale? Es importante que sepáis que nunca jamás y bajo ningún concepto vuestro banco os va a pedir que les deis la contraseña. Ellos, de hecho, no la saben. No os van a pedir un de estos completo de coordenadas. No, este tipo de cosas no pasan, ¿vale? Y si os llega, lo que tenéis que hacer es ignorarlo. Entonces, desde el punto de vista de lo que son los bulos y las estafas, es importante que a vuestros pequeños les enseñéis a identificarlos. Y para identificar este tipo de cosas hay 6 consejos fundamentales. El primero es que normalmente este tipo de engaños hablan de gente genérica. Es decir, no se dan apellidos, siempre te dicen, no, un niño de no sé dónde, una chica de no sé qué necesita. Entonces, al final, siempre es como muy genérico todo y no te da gran detalle. El segundo consejo es, bueno, el segundo punto a revisar es que normalmente tienen faltas de ortografía, ¿vale? Son mensajes hechos normalmente por personas extranjeras, de otros países, que lo hacen todo muy automático y lo van lanzando, y es muy habitual encontrar pues, este tipo de errores ortográficos. Muchas veces también dentro del mensaje hay datos contradictorios, ¿no? En este caso, el ejemplo que os pongo aquí, bueno, pues a vosotros, a mí me ha llegado 50 millones de veces, que el WhatsApp que va a volverse gratis o hay que pagar no sé qué y que si pagas se te pone la bola azul y luego un poquito más abajo te dice, no, pues la bola es roja. Empiezas a leer y dices, esto no cuadra, ¿no? Al final no tiene demasiado sentido. Otro es que te ofrecen regalos realmente caros, sin motivo aparente, sin haber participado en ningún concurso. Esto es el ejemplo que hemos visto antes con el de Google, que sin haber hecho nada resulta que habíamos ganado un iPhone 8. Yo no sé, a lo mejor algunos, los más mayores de los que estéis por aquí conectados, recordáis esto. Yo me acuerdo hace cosa de 10 años, había muchas páginas que tú entrabas y te decía que habías ganado un Mercedes. Un Mercedes. Decía, joder, pues qué suerte he tenido, ¿no? Son cosas excesivamente caras y que no tiene ningún sentido que se ganen de una forma tan sencilla como entrar en un sitio o en otro. En ocasiones también utilizan nombres de grandes compañías o de instituciones para intentar ganar esa confianza que bueno, necesitan que tengamos para poder hacer el clic o seguir el anuncio. Y, espera, que le había dado aquí al botón que no era. Y normalmente, y esto es un básico, normalmente te piden que reenvíes el mensaje. Normalmente siempre es, oye, pues manda esto a tus contactos o manda esto a los que son amigos de verdad
o mándalo a 7 personas para que el deseo de no sé qué se cumpla. Al final yo tengo un tío que me manda muchos de estos y siempre le digo, Tito, siempre que el mensaje diga que lo reenvíes, bórralo, porque automáticamente sabemos que no es válido, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas es importante que bueno, las habléis con vuestros pequeños y que sepan realmente bueno, pues que es importante tenerlo en cuenta. Con esto pasamos ya al tercer bloque, ¿vale? En este tercer bloque vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, es el uso excesivo de la tecnología. Aquí, antes de continuar, quiero decir algo que a lo mejor es un poco impopular, ¿vale? A mí me preocupa mucho el hecho de que mis hijas bueno, pues no tengan un uso excesivo de tecnología, pero antes de preocuparme por ellas debería preocuparme también por mí. Es decir, estoy acostumbrado a ver adultos que realmente tienen este problema. Nos pasa a todos y yo me meto el primero, ¿vale? Pero como os contaré ahora después, es muy importante, si no queréis que vuestros hijos caigan en este tipo de cosas, que deis un ejemplo real en casa, porque al final nuestros pequeños nos ven a nosotros y cuando son pequeños aprenden por imitación y sinceramente lamento mucho, pero creo que no lo estamos haciendo bien ninguno. Y bueno, pues espero que, bueno, aquí esto también nos sirva un poco a todos para tomar un poquito de conciencia y poder poner la primera piedra para luchar contra este tema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues básicamente existe el concepto de ciberadicción, que bueno, pues como leéis aquí, pues es un término que se refiere a un uso abusivo de Internet a través de dispositivos ordenador, las tablets, los teléfonos, lo que sea, ¿no? Y el problema es que interfiere con la vida diaria. ¿De qué forma podemos detectar que realmente estamos ante un problema de ciberadicción? Y aquí, de verdad, os pido a vosotros que hagáis una introspección y penséis si alguna de estas cosas también las estáis haciendo. Yo, por lo menos, algunas las hago. Y preparando esta charla me he dado cuenta, he dicho, esto hay que poner un poco de solución, ¿no? Primero es ansia, necesidad incontrolable. Esto básicamente es que necesitamos estar conectados, necesitamos nuestro teléfono y además cada vez lo necesitamos más y lo queremos más. Y por las noches, antes de dormir, me pongo a leerlo y antes de comer me pongo a mirar y tal. Este tipo de cosas ya son llamativas, ya nos hace pensar todo, ¿vale? Cuando además le sumamos un síndrome de abstinencia, es decir, si vemos que nuestros pequeños cuando dejan de utilizar la tecnología lo pasan mal, el hecho de tener que parar, el hecho de tener que soltar el teléfono, la tablet, les genera bueno, pues algún tipo de ansiedad, pues también es otro elemento que nos puede dar pistas. Tercero es la negación. Y esto nos pasa también a los mayores. Cuando le dices a hijo, que estás todo el día con el móvil o haciendo tal y cual, hay personas que responden de forma negativa o enfadándose, ¿no? Pues anda que tú, ¿sabes? Esto también nos puede dar una pista. El descontrol de la propia conducta, con esto me refiero a gente que incluso queriendo dejar, es decir, personas que dicen, joder, pues es que llevo 3 horas, no sé qué, me quiero desconectar, pero no, que tengo que mirar no sé qué. Hay personas que interiormente se ponen como esa obligación de tener que estar constantemente mirando, ¿no? Eso también es un problema y es un indicativo de que algo de este estilo está pasando. Malestar e irritabilidad. Al final, cuando tenemos estos problemas, tanto este como cualquier tipo de adicción, al final nuestra forma de ser va cambiando también. También nos vamos haciendo cada vez como más gruñones y tal. Y ya no solo cuando estamos fuera de la tecnología, sino cuando hemos tenido que soltar algo, sino incluso hay personas que cuando están metidos en su internet o en sus redes, lo que sea, les dices algo y hasta se molestan, ¿no? Entonces eso también es otro indicativo importante. Y por último, el que por lo menos a mí más me llama la atención es el abandono de intereses. Lamentablemente, yo conozco niños, conozco adultos y seguramente que vosotros también, que en muchos momentos prefieren quedarse en casa mirando sus redes sociales, su teléfono, su WhatsApp, el TikTok o lo que sea, en lugar de salir a la calle, quedar con gente, irse a comer. Entonces esto es ya un indicativo descomunal de que realmente está habiendo aquí un problema. Entonces, al final, si somos capaces de detectar esto en nuestros pequeños, bueno, os digo, primero intentar nosotros hacerlo, ¿no? Pero si somos capaces de ver este comportamiento en nuestros pequeños,
nuestro siguiente paso natural es intentar ayudarles, que es mediante la mediación. La mediación, al final, pues es un conjunto de estrategias que bueno, pues vamos a utilizar para, y estas 3 palabras las vamos a ver ahora en detalle, acompañar, orientar y supervisar a los hijos para que pues realicen un buen uso de Internet y la tecnología con el objetivo de solucionar los problemas en etapas tempranas. Esto es importantísimo. Nuestros hijos van a evolucionar, nuestros hijos van a crecer y, nos guste o no, vivimos en un mundo tecnológico. Nuestros hijos van a utilizar la tecnología. No podemos esperar a que tengan 15 años. No podemos mantenerlos al margen y cuando cumplan 15 años, bueno, 15 ojalá, ahora es mucho antes, cuando cumplen 10, 9, 7, yo no sé la edad que tienen los vuestros o si ya tienen teléfono o no, pero el caso es que cada vez antes a los críos, oye, pues toma, ahí tienes un teléfono con todo lo que implica tener un teléfono y es para ti y gestiónalo tú como tú quieras y lo que no podemos es dejarlos libres y tratar de bueno, pues, enseñarles algún tipo de conducta cuando ya llevan 3 meses o 4 utilizando la tecnología. El objetivo de la mediación es poder ayudarles cuanto antes, educarles a utilizar la tecnología para que la puedan utilizar de forma segura. La tecnología es maravillosa, tiene cosas malas y lo que tenemos que enseñarles es a utilizarla. La primera palabra que os decía antes es acompañar. Acompañar es educar. Y para educarles tenemos que partir de 2 puntos de vista. El primero es el punto de vista de la tecnología. Lo decía antes y lo vuelvo a repetir. No debemos demonizar la tecnología. La tecnología no es mala por sí. Hay muchos padres que no quieren que, no, pues mi hijo no quiero que vea la tele, o no quiero que coja un móvil, o no va a tener tablet hasta que tenga 30 años. No se trata de eso. Se trata de enseñarles lo que tiene de positivo la tecnología y que cada vez vayan adquiriendo mayor responsabilidad en el uso de la misma. No le podemos dar una tablet a un niño de 2 años y dejarlo a su aire y tampoco podemos esperar que un niño no tenga una tablet hasta que cumpla 18 años, ¿vale? Hay que enseñarles en tecnología. El otro punto de vista es el del comportamiento. Tenemos que enseñarles que una vez entran en los canales digitales, pueden elegir tener un comportamiento respetuoso, como el que entiendo que todos nosotros le intentamos enseñar a nuestros pequeños, o, bueno, pues tener algún tipo de comportamiento totalmente diferente al que tienen ellos. Lo suyo, como decía antes, porque al final una identidad digital deriva en una reputación, es que tengan un comportamiento adecuado, un comportamiento educado y respetuoso que les permita pues, poder disfrutar de todos este tipo de servicios y de redes de una forma segura. El siguiente punto es orientar. Insisto, hablar desde la tecnología sin demonizarla. La tecnología no es mala por sí, la tecnología puede ser maravillosa, pero también puede ser mala. Esto es como muchas otras cosas en la vida. Al final, los pequeños van a utilizar esa tecnología y el objetivo no es decirles continuamente que no lo hagan o si lo haces te va a sentar mal o te va a caer mal o te van a estafar. No, se trata de enseñarles poquito a poco a que lo utilicen y que lo hagan correctamente. Dentro de este punto, y es lo que os decía antes, me gustaría insistir mucho en que para orientar tenemos que empezar con nuestro ejemplo. Y esto es algo que, bueno, me pongo yo el primero, probablemente no hacemos bien, ¿vale? No lo hacemos bien. Esta imagen que estáis viendo es muy habitual. Padres en su casa completamente enganchados al móvil, leyendo WhatsApp o leyendo Facebook o lo que sea, y los críos pues, por ahí dando vueltas completamente, bueno, pues, no diré ignorados, porque joder, son nuestros hijos, pero a mí me ha pasado mucho de ver a niños llamando a sus padres, papá, 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 y papá mirando el WhatsApp y ni se entera. Si no somos capaces de cambiar este comportamiento, que insisto, es nuestro, no es de los hijos, es nuestro, si no somos capaces de cambiarlo, luego no nos podremos quejar cuando crezcan y nos encontremos que tenemos nuestra casa lleno de esto, de niños que lo único que están haciendo es lo que nos han visto hacer. El siguiente punto es, bueno, pues la supervisión, ¿vale? Este punto es muy controvertido, ¿vale? Y un segundito que antes de seguir, otro traguito de agua. Muchas veces algunos padres me preguntan, oye, ¿cómo hago yo para... Mi hijo tiene Facebook y a mí me gustaría meterme en su cuenta a ver qué ha puesto? Eso, como os decía antes, es un delito.
por mucho que sea nuestro hijo y seamos su padre, estamos entrando en su intimidad, estamos entrando en su privacidad. No podemos hacer eso. Y es más, si lo hacemos, corremos el peligro de que nuestro hijo pierda absolutamente la confianza en nosotros, que lógicamente no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, como consejo, es importante que prestéis atención a cómo interactúan con la tecnología y la forma en la que lo hacen. Prestar atención, es decir, estar con un ojillo, ¿vale? Es decir, no, si tenéis a vuestros hijos utilizando cosas, pues estar un poco pendientes de qué es lo que hacen, intentar a lo mejor interactuar con ellos, si tienen redes sociales, pues intentar ser también contacto y poder comentar las cosas que hacen. Es decir, que no nos vean como un ser inquisidor que está detrás de ellos simplemente para castigarles, ¿no? Haced que os vean como alguien que les puede ayudar, alguien a quien ellos, en el momento en el que tengan una duda, digan, joder, voy a preguntar a mis padres porque mis padres siempre me ayudan en esto. Por eso os digo que si cada vez que los críos os preguntan algo, la respuesta es no uses eso, que no sé qué, al final lo que estamos haciendo es apartarlos y lo que tenemos que hacer es intentar que vengan a nosotros cuando tengan esas dudas. Nunca perdáis el foco en que comprendan que la tecnología debe tener un uso responsable. Como decía antes, la solución no es decirles que la tecnología es mala per se, es contarles la forma en la que pueden disfrutar de la tecnología de una forma segura. Y aunque ya lo he dicho millones de veces, lo insisto otra vez, no demonicéis las situaciones. Tratad de conseguir un clima de confianza y de respeto mutuo. Si cada vez que se acercan a vosotros les decís que eso está mal y que no puede ser y que tal, al final no se van a acercar. Y entonces lo habremos perdido absolutamente todo. Entonces, en cuanto al tema de la mediación parental, bueno, pues yo os quiero lanzar algunos consejos para que más o menos sepáis qué hacer en función de la edad de vuestros pequeños, ¿vale? Si hablamos de niños entre 3, 5 años, estos son datos más o menos ambiguos, ¿vale? No estoy diciendo que sea totalmente estricto, pero bueno, por daros una especie de margen, ¿no? Cuando hablamos de niños de 3 a 5, es importante que ya vayan teniendo su primer contacto, ¿vale? Aquí, por supuesto, la recomendación es que tengan una supervisión absoluta de todo lo que están haciendo. Pero si ellos ya empiezan a tocar, les dejáis vuestro móvil para ver las fotos, a lo mejor incluso alguna aplicación. Yo, por ejemplo, la mía pequeña lleva un par de días jugando a una que es simplemente para poner sílabas. Y me siento con ella y juega, pero ya empieza a trastear un poco, ya empieza a conocer esa tecnología con la que luego más adelante va a seguir interactuando. Cuando ya llegamos a 6, 9 años, bueno, pues ya normalmente suelen empezar a dar sus primeros pasos en Internet, ¿vale? Aquí debemos seguir encima de ellos, debemos acompañarles, sí, pero cada vez darles más responsabilidad y más capacidad, ¿vale? Porque para que poquito a poco ellos se vayan sintiendo pues, como más adultos y vayan cogiendo esa confianza. Cuando nos vamos ya jóvenes y adolescentes de en torno a 10, 13 años, aquí ya es el boom, empiezan a utilizar las redes sociales, los juegos y cualquier otra cosa de forma totalmente, es un salto cuantitativo fantástico, ¿no? Entonces aquí es importante que también estemos con ellos, pero empezando a dejarles volar libres, ¿vale? Pero como os decía antes, siempre con un ojillo puesto a ver qué es lo que está pasando. Si hemos sido capaces de hacer todo esto durante estas etapas, cuando lleguen a la siguiente etapa, que es de 14 años en adelante, aquí es cuando podremos evaluar si el acompañamiento que hemos ido haciendo ha sido positivo. A partir de aquí ya vuelan completamente solos y lo único que nos queda es confiar en que hayan aprendido lo que le hemos ido enseñando. Si os dais cuenta, no estoy diciendo nada que no hagamos en el resto de ámbitos de la vida. Es decir, poquito a poco les vamos enseñando y llega un momento en el que ellos tiran solos, ¿no? Lo importante es que cuando tiren solos tengan la confianza de poder mirar hacia atrás y decir, oye, papá, mamá, ayúdame con esto. Para este tipo de cosas hay una cosa que a mí por lo menos me encanta, que son los contratos de uso. Contratos de uso son básicamente, como su nombre indica, contratos de uso, ¿vale? Son unos documentos que podemos rellenar con nuestros hijos y que, bueno, a ellos les va a hacer sentirse mayores porque están adquiriendo un compromiso con sus padres y tal, y nosotros ahí podemos poner una serie de cláusulas, entre comillas, tanto de uso como de penalización,
en caso de que algo no se haga. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de pacto para el buen uso de mis redes sociales. Ahí lo que le estamos diciendo, oye, pues vamos a crear juntos tu perfil, vamos a configurarlo juntos, te voy a ayudar a poner tu primera publicación y luego te voy a dejar que utilices esto tú solo durante X horas al día, en fin, una serie de pautas a seguir con nuestros pequeños. Y no solamente está bueno, pues tenemos para el uso de móvil, tenemos otros como por ejemplo para el buen uso de las videoconsolas, el buen uso de una tablet, en fin, una serie de cosas que nos van a ayudar a poner, entre comillas, unos límites de cómo queremos que ellos utilicen las cosas. Y ya os digo, para ellos es muy divertido y les hace sentirse mayores, que en ese momento es algo que a ellos les encanta, ¿no? Entonces, bueno, os animo de verdad a que seáis capaces de poquito a poco sentaros con vuestros pequeños, de ayudarles a dar esos primeros pasos y ya veréis cómo la respuesta es muy positiva. Como conclusiones a todo esto, es decir, ya hemos terminado también el tercer bloque, echando la vista atrás, al final, insisto, mi consejo de verdad es que vivimos en un mundo que es absolutamente tecnológico, el futuro es absolutamente tecnológico, no podemos tratar de pensar que nuestros hijos van a vivir al margen de eso. Nuestros hijos van a vivir con tecnología muchísimo más de lo que lo hemos hecho nosotros. También es verdad que tienen, entre comillas, la suerte de a lo mejor estar viviendo todo eso de una forma mucho más, digamos, lineal. Nosotros hemos pasado de teles en blanco y negro a relojes conectados a Internet que hacen de todo, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido un cambio tan espectacular en lo tecnológico que quizás se nos ha ido un poco la cabeza y por eso estamos tan enganchados, ¿no? Sin embargo, ellos lo están viviendo de otra forma, ¿no? Entonces, tenemos que asumir que ellos van a vivir en un mundo como el que les ha tocado vivir y tenemos que ayudarles a conocer esa tecnología, a conocer los puntos positivos, a conocer los puntos negativos y a que, bueno, poquito a poco, pues aprendan a utilizarlo y lo hagan de forma segura. Y ya para terminar, bueno, os dejo aquí unos enlaces que creo que son muy interesantes y bueno, en algunos casos os van a servir para ampliar conocimiento y en otros, bueno, como es el tema de las denuncias. Aquí os dejo la página de la Policía Nacional donde podéis presentar cualquier tipo de denuncia si tenéis un problema de estos de acoso o cualquier tipo de molestia en relación con las redes. Bueno, pues aquí directamente podéis presentar esa denuncia, tenéis un formulario para subir las fotos, las capturas de pantalla, los audios, lo que tengáis, ¿no? También tenéis la de la Guardia Civil, que bueno, el funcionamiento es prácticamente similar y también podéis presentar aquí la denuncia. Y luego en cuanto a continuar profundizando con las cosas que hemos visto, bueno, pues os dejo el enlace a la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI, en el que, bueno, pues tenéis un montón de recursos. Aquí hay pues, juegos, hay manuales, hay herramientas que podéis utilizar. Digo lo de las herramientas porque sé que alguno de vosotros pues, también estaba interesado en, oye, pues herramientas de control parental, ¿no? Bueno, pues en este tipo de páginas tenéis un montón de ejemplos con manuales de instalación, cómo se utiliza y demás, tanto para móviles como para PC y demás. También tenéis la página del Instituto Nacional de Seguridad, el INCIBE, y la iniciativa Internet Segura for Kids. Estas dos páginas también tienen muchísimo material que, bueno, pues os pueden ayudar con otro tipo de dudas, a lo mejor más profundas que podáis tener. Lógicamente hoy no nos daba tiempo a contar la gran cantidad de problemas, de ataques, de herramientas que puede haber, ¿vale? Pero ya os digo, tanto en OSI como en INCIBE como en IS4K lo tenéis ahí un montón de información. Pero si tenéis una duda que no podáis esperar, que no podáis poneros a buscar o lo que sea, lo tenéis todavía más sencillo. Tenéis el número 017. El 017 es un número que ha puesto en marcha INCIBE, que es totalmente gratuito y que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días del año. Cuando llaméis al 017 vais a encontrar un equipo en el que hay psicólogos, expertos de seguridad, expertos de tecnología y además abogados para poder ayudaros si necesitáis algún tipo de asesoramiento legal. Es decir, si tenéis cualquier tipo de problema, alguna cosa que bueno, pues os haya ocurrido, algún ataque, lo que sea,
si tenéis dudas y necesitáis una respuesta inmediata, 017 y podéis tener una solución. Y nada más, espero que os haya gustado todo este rollo que os he contado, que bueno, pues os eche una mano a poder centrar un poco la mente, tener un poco en cuenta los peligros que hay por ahí y poder ayudar a vuestros pequeños a que bueno, pues disfruten todo lo que puedan de la tecnología. Yo que soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con cacharritos y el internet y todo, pues a mí me encanta y no me hubiera gustado que me lo hubieran prohibido simplemente porque efectivamente hay cosas malas, ¿no? Entonces os animo a que acompañéis a vuestros pequeños, les animéis a aprender, pero aprender con seguridad. Entonces, bueno, os dejo aquí también como último punto el tema de contacto. Si alguno de vosotros quiere contactar conmigo o quiere hacer alguna pregunta, bueno, podéis contactar conmigo a través de LinkedIn, de mi blog o de mi Twitter, o también se lo podéis lanzar a José Carlos y a María José la pregunta que necesitáis. De todas formas, ahora mismo vamos a hacer una ronda de preguntas para que podáis lanzar lo que sea. Pero si más allá, o la semana que viene o lo que sea, queréis preguntarme alguna cosilla, yo encantado estaré por aquí para contestaros. Así que si me dejáis, voy a dejar de Pues compartir. vamos a ver, capturando, si te parece, de las preguntas que nos comentaron en el formulario. Bueno, está se ha repetido con mucha frecuencia el tema de control parental, ¿no? El tema de, lo has comentado tú así un tip, pero es verdad que ha sido como muy frecuente que si podrías comentar algo más o A ver, eso. como os decía, herramientas de control parental, pues hay muchas, ¿vale? De hecho, pues hay para todo tipo de dispositivos, para teléfonos, para tablets, para ordenadores, hay un montón. En estas páginas que os he comentado, hay un par de enlaces en el que se pues comentan determinadas herramientas y explican cómo funcionan, cómo se instalan y demás. Yo aquí no las he traído porque bueno, me parecía un poco más complicado, digamos, enseñarlas, porque lo suyo es enseñar cómo funcionan y todo eso, ¿vale? Entonces yo os animo a que visitéis estas páginas y lo busquéis. De todas formas, bueno, esto lo hemos hablado antes, José Carlos y yo, vamos a poner a vuestra disposición pues, algunos enlaces más detallados, más allá de deciros, oye, en la página o si tenéis información, sabiendo que os preocupa el tema de la mediación parental, bueno, os daremos enlaces totalmente directos a estos puntos para que podáis echar un vistazo. ¿Vale? Y bien, bueno, más o menos yo creo que casi todo está respondido en lo que ha estado exponiendo. Y bueno, tenemos aquí alguna pregunta, por ejemplo, que nos hace Covadonga, que dice, ¿y qué hacer cuando te adelantan por la derecha? Mi sobrina acude con su Chromebook a clase y tiene su propia cuenta de usuario y se decía a jugar online en clase. ¿Vale? ¿Es un caso perdido? Es la pregunta que nos está haciendo. No, para nada. Es verdad, y bueno, la pregunta que haces, Covadonga, suele pasar mucho, ¿vale? Es decir, yo, bueno, pues vivo del mundo tecnológico, es mi trabajo, es mi día a día, entonces parto con ventaja, como tú dices, ¿no? Pero es verdad que hay muchos padres que vienen y me dicen, ya, pero es que mi pequeño maneja ya esto mucho mejor que yo, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces mi consejo es darle la vuelta. Es decir, a lo mejor tú no vas a poder darle consejos en determinadas cosas, pues como bien dices, te pasa por la derecha. Pues aprovéchalo para que sea ella la que te enseñe. Y mientras ella te enseña, tú podrás ver qué cosas está haciendo, qué cosas se deja sin configurar, de qué forma está utilizando esas herramientas y podrás aconsejarla. Porque una cosa es que no sepamos de tecnología, pero otra cosa es que sí sabemos de cómo funciona el mundo. Entonces, si tú ves que tu hija está utilizando una red social y ves que está compartiendo fotos que no debería o haciendo mensajes que no debería, aunque tú no sepas utilizar la red social, sí le vas a poder dar ciertos consejos, ¿vale? Entonces yo, en ese caso, os animo que todavía más os pongáis a su lado y le digáis, oye, pues vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo juntos. Me parece, vamos, una excelente forma de darle la vuelta a la tortilla. Perfecto, además sirve para aprender y sirve para ver efectivamente qué es lo que están haciendo. Sí, mientras tanto, si quieres tú por las tardes tranquilamente te pones a buscar información rápidamente y decir, oye, voy a aprender a hacer algo esto que no sé, ¿no? Pero claro, yo creo que es muy interesante porque sobre todo a ellos les hacemos partícipes y de verdad es que en cuanto ellos se sienten mayores, están totalmente abiertos a colaborar con nosotros.
claro. Una cosa que comentamos siempre, y tú has hecho también mucho hincapié, eso del tema de las tecnologías y el tema de Internet, que no esa demonización, que no se use. No deja de ser una herramienta, ¿vale? Como nosotros nos encanta comentar, las herramientas no son ni buenas ni malas. Un cuchillo no tiene nombre, no es ni bueno ni malo, depende del uso que nosotros le demos, ¿vale? Y creo que es algo que ha reflejado perfectamente Cristóbal en la charla, y lo que hay que hacer es un buen uso, saber usar las cosas, las herramientas, ¿vale? Como tenemos que hacerlo. Sí, a mí es que me da mucha Y eso pena está... cuando escucho a padres demonizando la tecnología, porque digo, joder, es que Internet es la cosa más maravillosa que le ha pasado a la humanidad en muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, nos permite una cantidad de cosas, que luego tiene sus cosas malas, pues, por supuesto que sí, como muchas otras en la vida, ¿no? Pero demonizarlo porque sí tampoco me parece la solución. Vale, y por aquí tengo una última pregunta de Tania, que nos pregunta, o te pregunta, ¿qué significa en Chrome cuando pone tu equipo está gestionado por una organización y se trata de un ordenador personal? Bueno, esa ya es un poco a pillar, ¿eh? Es decir, eso, pues bueno, puede verse algún problema de configuración o algún mensaje que esté, digamos, por defecto. También puede ser que te hayas hecho login con alguna cuenta que sea de Microsoft, para que la coge como si fuera una organización, o bueno, pues algún tipo de cuenta que bueno, de alguna forma se haya entendido que pertenece a una organización. También ahí, bueno, pues no sé, hay que tener en cuenta si tienes algún tipo de aplicación pirata, que a veces este tipo de aplicaciones también tiran de registro del ordenador para saber si tienes usuarios corporativos, en fin, es un caso que habría que ver en más detalle. Tampoco te puedo yo Sí, o aquí... también de la red que está tirando, como comenta aquí mi Claro. hermana. O sea, depende si está en la red del colegio o cualquier cosa de esas, pues también te puede salir ese tipo de mensajitos. Pues, bueno, se me olvidaba que, no sé si lo has comentado, creo que no, el tema de tu blog, ¿vale? Security Insight, o sea que ahí tenéis también un montón de cosas que podéis consultar de temas de seguridad, ¿vale? Que lo iba a comentar al principio y se me había olvidado comentarlo, ¿vale? Y darte muchísimas gracias, Cristóbal. Yo creo que ha estado genial, que ha explicado perfectamente pues, cómo manejarnos, ¿no? O cómo manejar a nuestros niños desde el punto de vista de padres, pero también de docentes, ¿vale? Porque al final los docentes tenemos un montón de niños prestados durante mucho tiempo, y la verdad que sí que es verdad que sin darnos cuenta somos referentes para ellos, ¿vale? Con lo cual aplica a todos, padres, madres, maestros, maestras, ¿vale? Y sinceramente, muchísimas gracias, Cristóbal, por Nada, esto. a vosotros. Ha sido un placer estar por aquí. Yo estas cosas me gustan, me lo paso bien. Y nada, espero que os haya aportado algo, que os ayude un poquito a mejorar esa forma de atacar la tecnología con vuestros pequeños y nada, os animo a que así lo hagáis. Con lo que has dicho del blog, es decir, yo no sé cómo lo vamos a hacer, si José os mandará o lo que sea, pero bueno, la presentación os la compartiremos y os daremos algunos enlaces. Activarle el micro a María, porque no sé qué... perdón. No, que estaba comentando que he puesto tu blog, lo he puesto en el chat para que lo Muchas puedan gracias. tener, ¿vale? Ujú. Y le estaba comentando a todos los asistentes que le vamos a mandar los enlaces, se los mandaremos por vía WhatsApp o por correo para que los tengan, ¿vale? Y nada, sobre todo pues agradecer a todo el tiempo que habéis dedicado para estar en la charla, y sobre todo a Cristóbal, que ha sido un auténtico placer, y decirle Fue un privilegio. públicamente que que le faltó tiempo para apuntarse a este evento, ¿vale? Sí, fue un sí rotundo. O sea, el momento que le pregunté mínimamente fue, bueno, y sacando las castañas del fuego, que sí, para adelante, no sé cuánto, y yo, pues venga, vamos. Muchísimas gracias, Cristóbal. Nada, vosotros de verdad, un placer. Aquí para lo que necesitéis. Y creo que ya está, ¿no? Vamos, damos por finalizada la charla por hoy, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias muchas a todos. gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ¿vale? Hasta Un luego. buen fin de semana. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.